Hola, profe, un saludo. Aquí estamos con la exposición. De antemano ofrezco disculpas por el momento en el que lo envío. Ha sido un poco difícil por el tema del trabajo, pero bueno, aquí está. El tema que escogí es acerca de la fantasía coral de Ludwig van Beethoven. A mí personalmente me gusta mucho este artista y no quise tomar propiamente la novena sinfonía, sí, que es tal vez la que más me gusta, pero quiero coger su base, la base del cuarto movimiento de la novena sinfonía, que es la fantasía coral. Así que, bien, empecemos. Antes de hablar de la fantasía coral, tenemos que hacer un pequeño recorrido histórico acerca de lo que es el clasicismo en la música. Sabemos que el clasicismo se encuentra entre los siglos XVIII y XIX. Se ubica aproximadamente entre los años 1750 y 1850. Viene desde una época musical que es la del barroco y desemboca en el romanticismo. Bien, características acerca del clasicismo musical, así rápidamente, hablamos acerca de las texturas, es algo muy predominante dentro de la música clasicista. ¿Qué significa lo de las texturas? Es simplemente el predominio de las voces más agudas, ¿sí? Que centra un especial interés en las melodías, ¿sí? De las obras, de las composiciones. Solo en ocasiones, muy de vez en cuando, encontramos dentro del clasicismo musical características como la homofonía o la polifonía, ¿sí? Realmente ya se empieza como a relegar un poco ese aspecto que tal vez se vio durante el barroco, pero ahora empieza un poco más el predominio de las obras solistas y la destreza música, la destreza interpretativa mucho más libre, mucho más flexible dentro del clasicismo musical. Otras características que encontramos en este periodo musical es acerca de el juego cantabile. Es algo que se nota muchísimo en muchas obras. Es pregunta-respuesta dentro de un instrumento solista y una orquesta, o dos instrumentos solistas, o orquesta y coro. Juegan mucho con eso. Lo vamos a ver precisamente en la fantasía coral, ese juego cantabile que es muy característico también, además de muchos artistas, en Beethoven. Acerca de las características del clasicismo, tenemos las armonías. Tenemos armonías mucho más claras y funcionales, ¿sí? Acerca de primero, cuarto, quinto, ¿sí? Trabajan acerca de el bajo de Alberti, ¿sí? En el piano, o el trémolo en el acompañamiento orquestal. Con Beethoven, este tema de las armonías va a sufrir un pequeño cambio, que lo vamos a ver más adelantico, que es precisamente como el aporte que hace Beethoven en especial a la música, y es lo que lo hace merecedor del título puente entre clasicismo y romanticismo. Bien, continuando, eso es lo que entonces nos ubica dentro del barroco y el romanticismo. Beethoven utiliza una serie de elementos muy característicos de lo que venía del barroco, unas formas musicales bastante claras dentro de la música clasicista, que estaba influenciada en parte también por lo que traíamos desde el barroco. Temas como, por ejemplo, movimientos musicales, estilos musicales dentro de la música, como la sonata, como el trío, el cuarteto, el quinteto, la serenata, el divertimento, todas estas formas musicales propias del clasicismo que desembocan en un romanticismo. Es algo muy especial con Beethoven porque adquieren un tema un poco más libre, un poco más expresivo. Bien, continuando, encontramos dentro de las formas musicales, primero que todo, a Haydn. Haydn se puede decir, uno de los precursores de este movimiento, de toda esta época musical.
podemos mencionar a Mozart, ¿sí?, como uno de los más representativos dentro del clasicismo musical, porque ofrece un bagaje de obras y acentúa propiamente el tema del clasicismo musical. Y Beethoven al final, ¿sí?, ya direccionando el romanticismo, por lo que ya habíamos mencionado, porque hace una serie de aportes muy especiales con respecto a las armonías, con respecto a la interpretación. Bien, continuando, hablamos ahora de Ludwig van Beethoven, ¿sí? No podemos hablar de la fantasía coral sin antes hablar de Ludwig van Beethoven, un músico reconocido como excéntrico, tal vez sufrido, ¿sí?, pero es necesario analizar su vida para poder comprender su obra. La fantasía coral se va acentuando al final de la vida de Beethoven. Al principio de la vida de Beethoven conocemos que fue un niño bastante sufrido en su educación. Su papá, un gran músico, que lo obligó a estudiar piano y quiso hacer de él un gran músico, pero de una manera muy ortodoxa, en el sentido en el que lo castigaban, y él perdió a su madre a muy temprana edad y de niño simplemente se dedicó a obedecer a su papá. Con todo el tema de su sordera, muchísimos años más adelante empieza a sufrir también, porque él como músico, pianista, violinista, escritor, compositor, empieza a sentirse un poco afectado por todo el tema de su incapacidad auditiva, al punto en el que cuando lanza su fantasía coral se ve impedido. Su lanzamiento de la fantasía coral fue un fracaso, fue un total fracaso, porque presentó la quinta sinfonía, la sexta sinfonía, además de otras obras, y la fantasía coral fue definitivamente una obra que sin ensayos se presentó. El primer tema que ahorita vamos a empezar a analizar parte por parte de la fantasía coral fue la primera parte de la fantasía coral, que es un solo de piano, no estaba escrito. Es más, se habla históricamente que 8 días antes él arregló la parte de los coros y no hubo ensayo tampoco, así que el lanzamiento de la fantasía coral fue un fracaso y sin embargo fue una parte crucial dentro de su obra magna, que es la novena sinfonía. Bien, ¿qué tenemos de la vida de Beethoven? Un personaje tosco, fuerte, sensible, de muchos altibajos. Eso lo vemos reflejado en su obra. Momentos en las que están muy alto y se siente una fuerza muy predominante dentro del volumen, dentro de las texturas que utiliza, y de un momento a otro baja, como si quisiera sentir el vacío de su existencia, el vacío de su alma, el vacío de su ser. En el tema de la fantasía coral se nota muchísimo. Todo este tema de el juego cantable entre los instrumentos lo hace de una manera muy delicada, pero llega el momento en el que quiere expresar algo fuerte, quiere decir algo que él siente en su pecho, un dolor, y lo hace por medio del volumen, por medio de las texturas de los instrumentos, y se hace sentir de una manera muy pesada. Podríamos decir que es una especie de heavy, música heavy pero clásica, ¿sí? Es uno de los autores que se podrían concebir de esa manera. Bien, continuando, pasemos ya más concisamente a lo que es la fantasía coral. ¿Por qué se llama fantasía? El término fantasía recae precisamente sobre ese tipo de interpretaciones un poco más libres de interpretación. Sí tiene un esquema que es un poco cuadriculado en tanto las variaciones, ¿sí?, un tema específico y una serie de variaciones. A veces se guarda ese esquema con respecto a las fantasías. Sin embargo, con Beethoven le agrega algo muy especial, y es
la libre interpretación y expresión. Guarda ese esquema de el juego cantable y sus variaciones dentro de un tema específico, que ahora lo voy a interpretar en el violín, pero agrega a ese juego cantable, agrega a ese tema en específico una expresión, una forma de interpretación de solista, donde él quiere comunicar algo distinto al tema, sin salirse, obviamente, del tema melódico. Bien, eso es prácticamente lo que se puede hablar acerca de la fantasía, ¿sí? El término fantasía. Otro tema que vamos a hablar es acerca de cómo está distribuida la fantasía coral. La fantasía coral está dividida en 7 secciones. Es una obra de aproximadamente 20 minutos, que empieza con una primera parte en adagio, ¿sí? Lento, luego un allegro, luego un meno allegro, es decir, rebaja un poco la velocidad. La cuarta etapa es un adagio manontropo, continúa con un marcia assai vivace y ya finalizando los últimos dos, un allegretto manontropo y al final el presto. Bien, dentro de estas 7 secciones se cuentan aproximadamente 26 compases de introducción muy lenta de piano. Cuando él lanzó por primera vez su obra, esto lo improvisó, él no lo había escrito. Entonces, cuando él hizo su lanzamiento de la fantasía coral, él se sentó al piano, fue su última interpretación como solista, fue la última que tuvo. Se sentó al piano y simplemente se dejó llevar. Es algo muy bonito, porque fue la última vez que ante el público tuvo la oportunidad de expresarse como él era, con su peso y con su delicadeza, lleno de sentimientos, además al mismo tiempo vacío de existencia. Entonces, luego lo escribe y es lo que escuchamos hoy en día, lo que conocemos como la parte del piano. Tiene unos cambios entre do mayor y do menor, ¿sí? Que hace parte propiamente dentro de las modulaciones de la fantasía coral. La parte principal de la obra está marcada por un finale, es decir, comienza con un tema allegro, ¿sí? De esta parte, tocado por 2 chelos y unos contrabajos. Después, el piano va introduciendo poco a poco el tema coral, ¿sí? Que se va desenrollando con unas variaciones de un juego cantable entre varios instrumentos, como son las flautas, los oboes, los clarinetes y las cuerdas. Al final entra toda la parte coral, haciendo las mismas variaciones del mismo tema que ya se había propuesto. Bien, ¿por qué escogí la fantasía coral? ¿Cuál es su importancia? Ya lo había tocado un poco al principio. Desde mi infancia he estado escuchando por muchísimos años la Novena Sinfonía de Beethoven. Es algo que crecí con ello gracias a una tradición de familia, especialmente a mi mamá, y cuando conocí la historia precisamente del tema del 4º movimiento de la Novena Sinfonía, me causó mucho impacto, porque se puede decir que es sacada de esto, la fantasía coral, no muy conocida por algunos o por muchos, pero si bien es cierto, es la pequeña Novena Sinfonía de Beethoven para mí. Su importancia, claro, porque es cuando se introduce todo el tema coral dentro de la orquesta, que eso no se hacía. Es uno de los aportes más impresionantes de la fantasía coral, después con la Novena Sinfonía por parte de Beethoven a la música. Los temas
altos y bajos, los rangos de tesitura que se empieza a manejar Beethoven dentro de los coros es algo impactante, porque no se está acostumbrado o bueno, hasta ahora en la música, a que todo el tema vocal se maneje de extremo a extremo, se hace más bien dentro de unos rangos cómodos para el solista. Sin embargo, todo el clasicismo empieza a proponer poco a poco el tema de la tesitura un poco más extensa. Al final, Beethoven emplea la máxima expresión de la tesitura ampliada en la parte vocal. Los temas de las interpretaciones con respecto a la fantasía coral me impactan muchísimo. Este juego entre pianísimo y fortísimo, que luego lo perfecciona en su novena sinfonía. Cómo empieza a hablar, es que comunica, expresa un pequeño sentimiento en sus notas más delicadas, y cómo se siente que quiere gritar, quiere comunicar algo cuando hace los tutis de la orquesta, o el tutti del piano con la orquesta, el tutti de la parte coral, y lo hace de una manera espléndida, fuerte, que llega al alma, y se conoce a Beethoven en toda esta composición. Podemos decir quién es Beethoven simplemente escuchando su fantasía coral o su novena sinfonía. Bien, después de haber hecho este recorrido rápido por el análisis de la fantasía coral, me dispongo a tocar el tema propiamente que sufre varias variaciones, valga la redundancia, y es el tema que he escogido para la interpretación.